a todos los seguidores y seguidoras del diario El Regional de Piura. Estamos nuevamente juntos para comentar información del acontecer nacional. Hoy, 7 de diciembre del año 2024, vamos a comentar sobre dos hechos que se encuentran interrelacionados. El 7 de diciembre del año 2022, José Pedro Castillo Terrones, víctima del acoso constante, permanente de los partidos políticos con presencia en el Congreso de la República, perdió la calma e intentó dar un golpe de Estado. Dina Ercilia Boluarte Segarra, vicepresidenta de la fórmula de José Pedro Castillo Terrones, después de haber dicho que renunciaría si vacaban a José Pedro Castillo Terrones, decidió asumir el mandato y se convirtió en presidenta sucesoria de la República Peruana. En la fecha, en el día, se ha presentado lo siguiente: los seguidores de José Pedro Castillo Terrones que asumen rostro propio, que salen a las calles a manifestarse en defensa de José Pedro Castillo Terrones, que expresan sus ideas y que además marcharon por las calles de Lima, concurrieron al penal de Barbadillo, a los exteriores, a mostrarle primero su respaldo como presidente constitucional de la República. Ellos consideran que sigue siéndolo. Segundo, se expresa que el juicio oral al cual será sometido es un juicio fundamentalmente político y deberán decidirse las estrategias para poder defenderlo. Y tercero, que aquellos docentes que han luchado con José Pedro Castillo Terrones salgan a las calles, dejen la comodidad de su hogar, que protesten y ayuden en la defensa de José Pedro Castillo Terrones. Después de protestar en los exteriores, marcharon hacia el centro de Lima, donde hicieron sentir su voz de protesta. Pero escuchemos algunas expresiones de lo visto en los exteriores del penal de Barbadillo. Escuchemos. Les saludamos nosotros de la región Lambayeque en nombre del Comité Plurinacional Pedro Castillo Terrones. Para todos y cada uno un saludo. No quiero hacer historia, lo que quiero es plantear estrategias. Invitar a todos los maestros del Perú, que se paren en pie de lucha aprovechando las vacaciones, ya que Pedro Castillo Terrones hizo mucho por la educación desde la huelga de 2017, donde enarboló la huelga histórica y le arrancó muchos beneficios para el magisterio y para toda la educación peruana. Siendo presidente del Perú, le dejó una jubilación digna a los maestros. Así que maestros de base, no sean sinvergüenzas y párense en pie de lucha por nuestra patria, porque si nosotros como educadores no le vamos a dejar un legado a nuestros hijos, después nos van a cuestionar, van a decir, esa gente no reclamó. Y el maestro, luchando, también está educando. Así que reitero ese llamado a todos los maestros del Perú, que comiencen las marchas a partir de la fecha, en todos los días, en las regiones, y de ahí nos avancemos hasta la ciudad de Lima para sacarlo a Pedro Castillo de la prisión. Porque Pedro Castillo Terrones, estos bandidos que nos gobiernan, no lo van a soltar así nomás si nosotros no reclamamos. Así que a todos los maestros les invoco que no sean sinvergüenzas y se paren en pie de lucha y no estén metidos en sus casas y aprovechen las vacaciones y vengan a luchar con nosotros. ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Castillo Libertad! Bueno, ahí están las intervenciones. Vamos a ver el panorama, en este caso de distintas organizaciones sociales. Vemos ahí también restituir el orden constitucional y el Estado de Derecho, artículo 45.
El poder emana del pueblo, artículo 46, estamos en urgencia nacional. Es lo que se lee. Unidos contra la dictadura, en defensa de la vida y el voto popular. También leemos unidos contra la dictadura. En esta lucha de acá para adelante. Ya lo vemos. ¿Quieres pasar a Ahí está, sin pruebas, quieren condenar al presidente Pedro Castillo, es lo que se lee. También vamos a ver allá. Solo que la acompaña la deuda. ¡Castilla libertad! ¡Castilla libertad! ¡Castilla La concentración está por aquí. Buen compañero. Vamos a escuchar algunas intervenciones. Soy el saludo fraterno del Comité de Lucha del Pueblo Sur. Estamos presentes el día de hoy y de una forma anónima nosotros nos venimos organizando, trabajando en defensa del único presidente campesino del Perú, compañero. Esa es la bandera que hemos levantado nosotros antes que todavía sea electo, compañero, en la segunda vuelta. Y hoy día mantenemos en el aire esa bandera que internacionalmente se está señalando que el único presidente de extracción campesina es nuestro compañero que ya está secuestrado por orden de la Casa Blanca, por orden de la CIA, por orden del Pentágono norteamericano, que son dueños de las grandes corporaciones de empresas que saquean toda la riqueza de nuestro Perú, compañero. En ese sentido, nosotros la lucha en torno al compañero estamos elevando a otro nivel, compañero. No solamente de carácter legal, sino de reivindicación a nuestro hermano Pedro Castillo, compañero, el único presidente campesino del Perú. Muchas gracias. Ahora, hermanos, seguimos. Ahora, hermanos. Ahora, hermanos, seguimos. A ver, seguimos, hermanos. Hermanos, hay que olvidar que este 7 de diciembre de 2022, el que dio el golpe de Estado fue esta mafia congresal. Eso no nos tenemos que olvidar, señores. Y no nos tenemos que olvidar que el 7 de diciembre también se inició la dictadura. También el 7 de diciembre, el primer preso político es el presidente elegido por el pueblo. No nos tenemos que olvidar, señores. Seguimos. Quiero hablar a los compañeros de Huancavelica, el compañero Hermelindo, un minuto, por favor, al tema. Después Ica, después ahí atrás el compañero Juan. Bien, compañeros, cada uno de ustedes tengan muy buenos días. Al número de la región de Huancavelica, también estamos presentes. Bueno, ya me anticiparon ya de las historias, todos los que han participado. También en Huancavelica somos castillistas, así ya vamos a decir. 80% castillistas somos en Huancavelica. Huancavelica está bien organizado, compañeros. Ojalá así sea en todas las regiones. Trabajemos, compañeros, para que viene el próximo 26. Tenemos que trabajar, compañeros, eso ya lo sabemos todos. Eso sería mi palabra, compañeros. Un bonito día para todos, compañeros. Muchísimas gracias. A ver, seguimos. La palabra para Ica. A ver, el representante de la provincia de Ica está acá presente. A ver, hermano. Muy buenas tardes, hermanos de todo el Perú. Acá, como representante de la región Ica, presente siempre por la libertad y restitución de nuestro presidente Pedro Castillo. Nosotros desde el 7 de diciembre hasta la actualidad somos fieles a nuestro presidente. Y ahora mostraremos también en Plaza San Martín, en la marcha 3 de la tarde. Todos tenemos que cerrar el mafioso y ejecutivo sirviente del fujimorismo. Arriba, Pedro Castillo por la libertad. Pedro Castillo, 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 libertad. Entonces, lo que estamos viendo desde que Dina dijo que Puno no es el Perú, desde que se nos comenzó a decir
por salir a protestar que éramos delincuentes, que éramos quizás mineros ilegales, que éramos narcotraficantes, pues este es un discurso racista que siempre se ha tenido, el de salvajes opuestos al progreso, ¿no? Salvajes que merecen ser exterminados cuando no. Somos dueños, somos propietarios del Perú. Los pueblos originarios cuidan nuestros territorios y hace muchos años, desde siempre que se ha venido diciendo que estamos yéndonos a la extinción porque lamentablemente todos nuestros recursos son saqueados y eso a costa de la naturaleza, y ahora que el agua se está acabando, pues volteemos a ver quiénes son los salvajes que han destruido nuestra naturaleza. ¿Somos nosotros? ¿Somos los pueblos originarios o quiénes son esos salvajes que han destruido el medio ambiente, que ya estamos prácticamente con fecha límite para habitar nuestro planeta? Como hemos escuchado, existe un alto sentimiento a favor de José Pedro Castillo Terrones. No está solo, existe un compacto grupo de diferentes regiones que lo defienden, que lo respaldan. Este tipo de movimiento no se veía en los últimos tiempos, lo que indica que es un despertar de los seguidores de José Pedro Castillo Terrones y que se sumarán a aquellas organizaciones sociales que muestran su disconformidad con el actual régimen, al cual consideran una dictadura. Y es una dictadura porque desde el Congreso de la República, desde el pacto congresal o pacto de mafiosos, como le llaman otros, se decide el qué hacer en el país. Pero antes de adentrarnos en esta parte, de comentar el gobierno de Dina Boluarte Segarra, que podríamos calificar de 2 años de traición al pueblo, de represión además, y de sometimiento al poder fáctico, el poder congresal. Escuchemos qué es lo que expresa, qué es lo que dice en un día que se conmemora, según fecha instituida, el Día de la Institucionalidad, el Estado de Derecho y la defensa de la democracia. Reflexionemos mutuamente. ¿El intento de golpe de Estado sería inspirador para establecer esta conmemoración? Si alguien de ustedes tendría que decidir la mejor fecha para conmemorar valores democráticos como los que se mencionan, es probable que escojan el 5 de abril. 5 de abril de 1992, cuando Fujimori rompió con toda la institucionalidad y se quedó como gobernante de facto e hizo lo que se le antojaba en el país. Por lo tanto, esto es más que una realidad, es un chiste. José Pedro Castillo Terrones intentó dar un golpe de Estado, no obtuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas, tampoco obtuvo el respaldo de las fuerzas policiales y sus ministros comenzaron a renunciar. Pero escuchemos qué es lo que dijo Dina Ercilia Boluarte Segarra este 7 de diciembre. Hoy, 7 de diciembre de 2024, recordamos y celebramos el triunfo de la democracia en nuestra patria, ante el golpe de Estado fallido que un pequeño grupo totalitario planeó y ejecutó desde el propio Palacio de Gobierno. Buscaban el control absoluto del poder, sometiendo a todas las instituciones del Estado a su dominio dictatorial, pues decidieron en su insania política y moral cerrar el Tribunal Constitucional, someter al Poder Judicial y al Ministerio Público, intervenir la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, clausurar el Congreso, así como el Tribunal Constitucional. Pero la institucionalidad del país, el respeto a la democracia y a la libertad pudieron más. Todas las instituciones del Estado peruano rechazaron estas equivocadas y malintencionadas pretensiones
y se logró derrotar y ponerle fin en horas a este golpe de Estado. Los peruanos, desde nuestra independencia, hemos luchado por la creación de un Estado constitucional de derecho, es decir, un Estado que se rige por el respeto a la Constitución y a la vigencia permanente de las leyes de nuestra República. Todos, sin excepción, debemos respetar las leyes como han reconocido insignes constitucionalistas peruanos. Nadie puede estar sobre la Constitución y las leyes de la República. Cuando se destruye el Estado constitucional y las leyes que nos rigen, se dejan de lado, se abren el camino al caos, a la destrucción de las instituciones y se crean las condiciones para la anarquía y para que se establezca una dictadura. Abandonar la Constitución y las leyes es abrir el camino a la barbarie, a la ley del más fuerte, al abuso del poder y a la violencia. El golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 fracasó porque la Constitución del Perú y las instituciones del Estado constitucional son fuertes pese a las campañas para lograr su debilitamiento por parte de los portavoces de las ideologías de odio. El 7 de diciembre del 2022 se demostró que en nuestra patria el Estado y sus instituciones poseen firmes convicciones democráticas y cumplen sus funciones con patriotismo al margen de ideologías destructivas. Se equivocaron totalmente aquellos que de manera insana y desde el propio gobierno llamaban a ahora sí guerra civil, ya que corran ríos de sangre. ¿Alguien en su sano juicio puede hacer llamamientos a una guerra civil? Ya que corran ríos de sangre en nuestra patria. ¿Es posible que una sociedad civilizada se hayan realizado ese tipo de llamados autodestructivos? No podemos negar la realidad del mundo y del país. Existen ideologías de odio que promueven la violencia, la confrontación perpetua, promueven lo que ellos llaman la agudización de las contradicciones sociales, en el afán de destruir la democracia y la libertad consagrada en la Constitución. Pero nosotros actuamos con serenidad, con inteligencia ante las manifestaciones violentas de los intolerantes. En el año 2023, en una ceremonia similar a la de hoy, celebramos el triunfo de la democracia, la libertad, la vigencia de la propiedad privada, la economía de mercado y los derechos humanos. Afirmamos que ese año 2023 iba a ser muy difícil para todos los peruanos, porque veníamos de un fenómeno del niño muy fuerte, el Yaku, y el niño global, y años atrás, entre el 2019 y el 2020, habíamos vivido la pandemia del COVID-19, que ocasionó alrededor de 220,000 fallecidos y más de 4 millones de contagiados. Podemos decir hoy con satisfacción que el esfuerzo ha dado resultados. Este año 2024, el Perú se orienta a crecer 3,2% por encima de la mayoría de países de América Latina. Además, vamos a batir récord en exportaciones no tradicionales y tradicionales
superiores a los 73.000 millones de dólares, cifra jamás alcanzada antes en el Perú, que contribuye a la creación de riqueza, creación de empleo y derrota de la pobreza. Tenemos más de 84.000 millones de dólares en reservas internacionales que dan cuenta de la fortaleza de la economía peruana. La deuda pública bruta representa el 32,6% del PBI, una de las deudas más bajas entre los países de América. El sol, nuestra moneda peruana, se ha mantenido estable, convirtiéndose en una de las monedas más fuertes de la región. El superávit en cuenta corriente en el tercer trimestre del año 2024 se elevó a 2,5% del PBI, mayor en 1,8 puntos porcentuales del PBI al de un año atrás. El consumo privado registró un crecimiento de 3,5% interanual en el tercer trimestre. Lo importante es que esta evolución se asocia al dinamismo del mercado laboral y la recuperación de los ingresos reales. La inversión privada creció 4,0% interanual en el tercer trimestre, en medio de la mejora de la confianza empresarial. La inversión en tecnología, construcción de infraestructura y la compra de maquinaria registró un crecimiento de 11,4% en el tercer trimestre. La inversión pública continuó creciendo a tasas de 2 dígitos en el tercer trimestre del 2024, 18,8% interanual, incremento que se sustentó en los mayores desembolsos en todos los niveles de gobierno. Además, según las encuestas del BCR, las expectativas empresariales son optimistas. Por otro lado, este año hemos inaugurado el puerto multipropósito de Chancay con una inversión de alrededor de 1.300 millones de dólares. Este año, el puerto del Callao, el primer puerto del Perú, ha consolidado una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, razón por la cual el próximo año 2025 el puerto del Callao podrá movilizar con las 3 empresas que operan los 3 muelles alrededor de 4 millones de contenedores. Y el año 2025, el eje formado por los puertos de Callao y Chancay será el más importante de América del Sur. Hemos firmado acuerdos con Corea del Sur para la construcción de grandes buques del CIMA de la Marina de Guerra del Perú y Hyundai Heavy Industries la construcción de grandes naves. Creará 2.300 puestos de trabajo y trabajará con más de 140 empresas peruanas proveedoras. Hemos firmado un acuerdo con los Estados Unidos para que la NASA y la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, adscrita al Ministerio de Defensa, acuerdo que impulsará la investigación científica y el lanzamiento de cohetes desde un puerto aeroespacial ubicado en la base aérea de Talara, en la región de Piura. Hemos firmado un convenio de entendimiento con el gobierno de Corea del Sur para la adquisición, codesarrollo y producción de vehículos blindados y piezas aeronáuticas. Por otro lado, en pocas semanas estaremos inaugurando la ciudad aeropuerto Jorge Chávez en el Callao, con una inversión superior a los 2.300 millones de dólares, con lo cual el Perú tendrá el aeropuerto más moderno de América del Sur. Deseo agradecer a los que han confiado, pues hemos cumplido los anuncios que hicimos el año 2023,
cuando sosteníamos que el año 2024 sería un año de crecimiento económico. Tengamos paciencia. Estamos trabajando con mucho empeño y en contra del tiempo. No hagamos caso a los que invocan al pesimismo y las noticias falsas. Hemos logrado en unidad que la economía peruana se estabilice y ahora está en una etapa de recuperación y expansión y los beneficios se empiezan a sentir en las familias peruanas. De acuerdo a nuestras previsiones, el año 2025 será un año de expansión económica, pues entrará en funcionamiento, como dije, el aeropuerto Jorge Chávez y a plenitud el gran eje portuario del Callao-Chancay, así como las nuevas inversiones del sector privado. No ha sido fácil salir de la recesión en medio de tendencias destructivas que han buscado la desestabilización del gobierno y sus instituciones, sin medir las graves consecuencias en la economía y la vida de nuestros compatriotas. Pareciera que esos señores que están tras sus odios no les interesa la población peruana y tampoco tienen amor por la patria. Estamos proyectando al Perú al mercado mundial y en la cumbre de APEC hemos firmado nuevos TLCs y acuerdos comerciales con países que son potencias en el continente asiático. La gran fuerza transformadora del Perú reside en los más de 3 millones de emprendedores, los empresarios y los trabajadores que están demostrando la valía de su esfuerzo. Apoyemos a los empresarios y a los emprendedores. Sigamos trabajando respetando el Estado constitucional de derecho. Invoco a todos a que trabajemos en paz, unidad y con fe, pues el Perú es más grande que sus problemas. Repito, tengamos un poquito de paciencia, pues las buenas noticias hoy son mayores que las malas noticias. El Perú está avanzando y los peruanos y peruanas, amantes de la paz y la unidad, somos la gran mayoría. Invoco a todos en esta fecha en la que celebramos el triunfo de la democracia, la libertad, la vigencia de los derechos fundamentales, que nos enfoquemos en los grandes temas de la patria. La mejor celebración es consolidar el respeto al Estado constitucional de derecho, trabajar esforzadamente en el fortalecimiento de las instituciones del Estado, unir a todos los peruanos de buena voluntad a trabajar unidos y en paz, como se logró el 7 de diciembre del 2022, en que todos los peruanos unidos rechazamos un golpe de Estado contra nuestra amada patria. La sociedad civil, los emprendedores, los empresarios y los trabajadores peruanos son el motor de la economía, de la sociedad y la cultura. El esfuerzo de todos está dando resultados. Yo no quiero dejar de recordar aquellos primeros días luego del golpe de Estado, y me refiero al 8, 9, 10 y así sucesivamente, casi hasta finales del mes de marzo del 2023, todo el trabajo que se hizo desde Palacio de Gobierno, acompañado de las instituciones, quienes hoy día hemos condecorado. Quiero dar un abrazo de esa firmeza a aquel presidente del Congreso que hasta acá, el congresista William Zapata, que no tuvo intereses personales, sino todo lo contrario, apostó por el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Igualmente al doctor Francisco, quien era presidente del Tribunal Constitucional. Pero también así
como al alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero también a las iglesias, a todas, católicas, evangélicas, cristianas, budistas, todas. Nos reunimos en Palacio para poder salir a nivel nacional, convocando a la paz, convocando a la tranquilidad, convocando a la unidad. Y desde el gobierno siempre hemos llamado al diálogo abierto, convocando a toda la sociedad civil, a los empresarios privados, a los emprendedores. Hubiera sido muy fácil para esta presidenta, la primera mujer presidenta en los 200 años de nuestra vida republicana, y como nos dicen a las mujeres que somos el sexo débil, pudo haber sido para mí fácil y decir no a estas manifestaciones violentas, yo no voy a poder y me voy a poner a un costado. En ese momento, el presidente del Congreso hubiera asumido la presidencia de la República y en 6 meses haber convocado a elecciones generales. ¿Y qué hubiera sido del país? De crisis en crisis. Ya veníamos años atrás, en menos de 6 años ya tenía el Perú 5 presidentes. Esa no era la forma de responder al alto cargo que la población peruana dio a la primera vicepresidenta elegida aquel 11 de abril y luego en la segunda vuelta el 6 de junio. Nos pusimos firmes porque sabíamos que primero estaba la patria y soldado no solo es aquel que agarra su arma para defenderla, si es posible hasta con su propia vida, a nuestra querida patria. Habemos soldados que desde nuestras trincheras también defendemos la patria y si es posible también con la propia vida. Y eso es lo que hicimos desde aquel 7 de diciembre. Defendimos cual soldado nuestra querida patria frente a aquella asolada golpista de 500 manifestaciones violentas. Pero gracias a Dios, a la fuerza de las instituciones y a la terquedad de esta primera mujer presidenta de la República, hoy estamos izando nuestro pabellón nacional, la única que tiene el Perú, la blanquirroja, en esta Plaza La Bandera. Y así a nivel nacional están los ministros, viceministros, sociedad civil, izando nuestra bandera en todo el territorio nacional. Es la forma de decir a aquellos que todavía tienen en su mente y en su corazón ideologías de odio. Aquí estamos las instituciones sólidas, firmes y fuertes para defender a nuestra patria. Acompáñenme con 2 vivas. Viva la paz, la unidad, la tolerancia y el respeto entre todos los peruanos. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Al escuchar a Dina Ercilia Boluarte Segarra, nos quedamos pasmados, nos quedamos sorprendidos. Recordemos esa Dina que con su voz meliflua cantaba canciones de protesta y de justicia y que además juraba que iba a renunciar si a Pedro Castillo lo vacaba. Esa Dina Ercilia Boluarte Segarra ahora habla de principios que seguramente recién los ha reconocido como tales. Ella habla de la institucionalidad. El pacto mafioso es respetuoso de la institucionalidad, no de ninguna manera. Están disconformes porque algunos miembros del Tribunal Constitucional
cambiaron su voto o zanjaron posición que era contraria a la posición de ellos y quieren sacarlos. Pretendieron remover toda la Junta Nacional de Justicia y no les importó transgredir derechos fundamentales. Por fortuna, los magistrados de la Junta Nacional de Justicia mantuvieron la serenidad, se defendieron sin ningún tipo de temor y al final obtuvieron la razón en la vía judicial como debe ser en un país que es democrático. Otro aspecto, ¿se respeta el Estado de Derecho en el país? Relativamente sí. Pero si al pacto congresal se le ocurre irrespetarlo, lo va a hacer, no le interesa en absoluto nada. Y más aún, podríamos, por ejemplo, mencionar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han sido infringidas por este régimen, pacto mafioso y presidencia de la República, la cual obviamente se hace la persona ajena al conocimiento, o sea, no observa ninguna de las leyes que llega a su despacho y al final permite que el Congreso de la República las promulgue y defiende la democracia. O sea, si esto es democracia, pues podría entenderse, pero esto no es democracia. Una canción incluso del pueblo dice: esta democracia ya no es democracia, porque esta democracia con este poder legislativo y poder ejecutivo solamente tienen el 3% de aprobación. Es decir, solamente el 3% de peruanos, peruanas respaldan a este régimen que se vanagloria de la misión que le tocó cumplir frente a la decisión de José Pedro Castillo Terrones. El régimen de Dina Ercilia Boluarte Segarra nos deja lo siguiente. Primero, permite que el pacto mafioso haga lo que se le antoja. Protestan los transportistas, protestan los comerciantes, piden la renuncia y no les hacen caso. Marcharon una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y no les hicieron caso. Los mineros, en una menor cantidad, se presentaron en la avenida Bancay, realizaron sus arengas y la policía no movió ni un pelo para sacarlo del lugar. A los transportistas poco faltaba para ser apaleados. Es decir, Dina Ercilia Boluarte Segarra como presidenta deja que el pacto mafioso realice todos los cambios que pretende hacer con la finalidad de ganar en el próximo proceso electoral. Pero Dina Ercilia Boluarte Segarra tiene en su pecho, en la frente, en todo su cuerpo, la mancha de haber permitido que 49 peruanos sean asesinados por las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. No solamente ella, Alberto Tarola y otros ministros. Ellos en su momento deberán responder y, como ha manifestado Lucas Gersi en una entrevista recientemente, es probable que Dina Ercilia Boluarte Segarra de Palacio de Gobierno tenga que ir a una cárcel. Estos delitos de lesa humanidad no prescriben y por lo tanto Dina Ercilia Boluarte Segarra está predeterminada a seguir en la misma ruta de Alberto Fujimori, la misma ruta de cárcel, por supuesto, de Alejandro Toledo y posiblemente la que pueda seguir Ollanta Humala y también Martín Vizcarra. Es una presidenta presuntamente corrupta. Ella dice que no es corrupta, pero 10 investigaciones en el Ministerio Público dicen mucho de su real actuar como ciudadana. Y es una presidenta vanidosa. Ingresó con una nariz aguileña, ahora muestra una nariz
perfilada. Su rostro tiene otras evidencias de lo que realmente fue en su debido momento. Dos hechos que han marcado el día. Una de apoyo a Pedro Castillo Terrones y otra oficial reconociendo valores que obviamente ellos en absoluto profesan, pero con palabras más, palabras menos, quieren confundir a la población que sí respetan esos principios. Y ahí estaba el presidente del Tribunal Constitucional, que a propósito ha sido condecorado. Existen razones y motivos para seguir hablando de este tema. Aún no se agota, pero este despertar de esta masa que apoya a Pedro Castillo Terrones está indicando un camino y seguramente que seguirán persistiendo, en tanto que Dina Ercilia se perderá en sus propias palabras y en el futuro deberá responder por aquellos hechos que cometió y que no quedarán impunes. Gracias amigos por seguirnos y con ustedes será hasta la próxima oportunidad.